Antonio nunca perdió realmente. Eso fue lo primero que entendimos apenas comenzó el nuevo capítulo. La escena abre con él sentado en la oscuridad de lo que fue su oficina principal, el lugar donde durante años movió millones como si fueran fichas de ajedrez. La empresa quebró, sí. Los socios lo abandonaron, también. Pero su expresión no era la de un hombre derrotado. Era la de alguien que había soltado lastre para nadar más ligero. Frente a él había una carpeta negra. No tenía logotipos, no tenía marcas. Solo un nombre escrito con tinta dorada, Valeria Altamira. Y dentro de esa carpeta estaba el verdadero motivo por el que Antonio había regresado a la vida de su hija con una sonrisa fingida el día que nació la niña. No era arrepentimiento. Era sospecha. El capítulo nos muestra cómo días antes del nacimiento, Antonio había contratado discretamente a un laboratorio privado. No confiaba en nadie. Ni en David, ni en Betty, ni siquiera en su propia hija. El recuerdo del embarazo falso seguía clavado en su orgullo como una espina venenosa. Él podía tolerar una mentira si la controlaba, pero no si lo dejaba en ridículo. Así que tomó una muestra de ADN sin que nadie lo notara. Una servilleta, un chupón, un cabello. Antonio siempre pensaba 3 pasos adelante. Y ahora sostenía el resultado en sus manos. La prueba era clara. La niña no tenía ningún vínculo genético con él. No era su nieta biológica. La sangre que tanto defendió, el legado que tanto quiso proteger, nunca estuvo en riesgo. Y eso no lo tranquilizó. Lo enfureció. Porque lo que realmente perdió no fue una herencia. Fue el control. Mientras tanto, en la casa de David, la felicidad parecía auténtica. Diego corría alrededor del sillón con una risa que por fin sonaba libre de hospitales. La bebé dormía en brazos de Valeria. Y David miraba esa escena como si no pudiera creer que después de tanto caos, el universo le estuviera regalando calma. Pero el episodio fue cruel al mostrarnos que la calma era apenas una pausa antes del golpe. Porque alguien observaba desde afuera. Un auto oscuro estacionado a media cuadra. Dentro, Aurora. Sus ojos no tenían lágrimas esta vez. Tenían cálculo. No volvió por amor. Volvió porque entendió que David había logrado rehacer su vida sin ella. Y eso era algo que su orgullo no podía permitir. Aurora visita a un abogado esa misma tarde. No entra gritando ni suplicando. Entra serena. Pide asesoría sobre custodia compartida. El abogado le pregunta por qué ahora. Ella responde que una madre siempre puede reclamar lo que es suyo. Pero en su mirada hay otra intención. No quiere recuperar a su hijo. Quiere romper el equilibrio que David construyó. Quiere que su nueva felicidad tenga grietas. Y es entonces cuando ocurre la escena que cambió el tono del capítulo por completo. Aurora sale del despacho y recibe una llamada. La voz al otro lado no se identifica. Solo dice que Antonio quiere verla. Ella sonríe levemente. Como si esa invitación fuera justo lo que esperaba. La reunión entre Antonio y Aurora es silenciosa al principio. 2 personas que han perdido lo que consideran suyo. Antonio le ofrece algo simple, estabilidad económica. Influencia. Protección legal. A cambio, información y colaboración. Aurora escucha sin interrumpir. Cuando Antonio menciona la prueba de ADN, ella levanta la mirada por primera vez con verdadero interés. Él no necesita decir más. Ambos entienden que comparten un objetivo, desestabilizar esa familia que los excluyó. No hacen un pacto con un apretón de manos. Lo sellan con una frase de Antonio que hiela la sangre: nadie me humilla y sigue siendo feliz. En paralelo, vemos a Betty en una escena distinta. Está sola en una iglesia vacía. No reza. Solo observa el altar. Su expresión no es de culpa, pero tampoco de inocencia. Recibe un mensaje en su teléfono. Lo lee. Lo borra. Suspira. Durante todo el episodio la cámara insiste en mostrarnos pequeños gestos suyos que antes parecían dulces y ahora resultan ambiguos. ¿Sabía más de lo que aparentaba? ¿Ayudó solo por bondad o por algo más profundo? Hay un momento específico en el que mira a la bebé y murmura que el pasado siempre encuentra la forma de volver. Esa frase no fue casual. Fue advertencia. La tensión estalla cuando Antonio visita la casa de Valeria sin previo aviso. Lleva un regalo para la niña. Se muestra cariñoso, incluso humilde. David intenta mantenerse respetuoso, pero algo en su mirada indica que desconfía. Antonio pide hablar a solas con Valeria. La habitación se siente más pequeña cuando él cierra la puerta. No levanta la voz.
No insulta. Solo coloca la carpeta negra sobre la mesa. Valeria la reconoce antes de abrirla. Su respiración cambia. Antonio la observa como si disfrutara cada segundo de esa angustia. Cuando ella lee el resultado, sus manos tiemblan. Él no grita. Solo susurra que las mentiras tienen consecuencias. Y que ahora es su turno de decidir cómo se pagan. La escena no termina con un enfrentamiento. Termina con silencio. Valeria sale de la habitación pálida. David intenta preguntarle qué ocurre, pero ella responde que no es nada. Y ahí está el verdadero inicio del conflicto. La desconfianza. El secreto. Antonio no necesita destruirlos desde afuera si puede sembrar duda entre ellos. El capítulo cierra esta primera parte con Antonio subiendo a su auto. Desde el asiento trasero, Aurora lo observa a través del espejo retrovisor. No hablan. No hace falta. La guerra comenzó y ninguno piensa retroceder. Esa noche nadie durmió en esa casa, aunque todos fingieron hacerlo. Valeria se quedó mirando el techo con la carpeta escondida bajo la cama, como si el papel pudiera quemar el suelo. El resultado no solo desmentía la sangre de Antonio, también habría una posibilidad que ella no se había atrevido a pensar en voz alta. Si su padre había investigado eso, ¿qué más estaría investigando? David, acostado a su lado, notó la distancia en su respiración. No dijo nada. El silencio entre ellos era nuevo, incómodo, frágil. Y Antonio contaba con eso. Porque cuando no puedes entrar por la puerta principal, entras por la duda. A la mañana siguiente, Antonio movió la primera pieza visible. Citó a David en un restaurante discreto, lejos de miradas conocidas. No llegó con amenazas. Llegó con café y una serenidad peligrosa. Le habló de responsabilidad, de estabilidad, del futuro de Diego y de la bebé. Le recordó lo vulnerable que fue cuando necesitó el dinero para la operación. Le dijo que los hombres verdaderos protegen lo que aman, incluso cuando la verdad es incómoda. David sintió que cada palabra estaba cargada con algo más. Entonces Antonio deslizó una copia del resultado de ADN sobre la mesa. No dijo que la niña no fuera hija de David. No necesitaba hacerlo. Solo preguntó si estaba completamente seguro de todo lo que sabía. La insinuación fue el veneno. Y David, aunque confía en Valeria, salió de ese encuentro con una grieta mínima en la certeza. Antonio no quiere destruirlos de golpe. Quiere que se destruyan solos. Mientras tanto, Aurora ejecuta su parte. Aparece en la escuela de Diego con una sonrisa estudiada. No arma escándalo. Solo observa desde lejos y toma fotografías. Luego visita a una trabajadora social y menciona que está preocupada por el ambiente inestable en el que vive su hijo. Habla de discusiones, de tensiones, de secretos. Nadie puede comprobar lo contrario todavía. Y esa es la fuerza de una mentira bien sembrada. Aurora no quiere llevarse a Diego de inmediato. Quiere abrir un expediente. Quiere que el sistema empiece a mirar a David con sospecha. Porque una vez que el sistema te mira, nunca deja de hacerlo. Betty, por su parte, comienza a moverse en silencio. Visita a Valeria sin avisar y nota el cambio en su rostro. No necesita que le expliquen nada. Solo pregunta si Antonio ya hizo algo. Valeria no responde directamente, pero sus ojos lo confirman todo. Betty entonces revela algo que no había dicho antes. Antonio perdió más que dinero cuando la empresa cayó. Perdió aliados que ahora podrían volverse enemigos. Gente que sabe cosas, que guarda documentos, que espera el momento de cobrarse viejas deudas. Si Antonio empieza una guerra, no será el único con armas. Esa conversación despierta algo en Valeria. Por primera vez no se siente solo víctima. Se siente capaz de contraatacar. El episodio sube de intensidad cuando David enfrenta a Valeria. No lo hace con rabia, lo hace con miedo. Le pregunta si hay algo que no le haya contado. Ella entiende inmediatamente a qué se refiere. La carpeta entre ambos ya no es solo un papel, es una barrera. Valeria podría decirle todo, podría contarle que Antonio manipuló, que investigó, que quiere separarlos. Pero el miedo a perderlo la paraliza. Y ese segundo de duda es suficiente para que David sienta que algo no encaja. No se gritan. No se acusan. Pero el daño comienza a respirarse en la casa. Antonio observa desde lejos cómo la tensión crece. Recibe informes de Aurora sobre la visita a la escuela. Sonríe cuando escucha que la trabajadora social hará una evaluación domiciliaria. Luego hace algo inesperado, visita a Diego con un regalo sencillo, sin cámaras, sin testigos. Se muestra amable,
incluso vulnerable. Le dice que los errores de los adultos no deberían afectar a los niños. Siembra en la mente del pequeño la idea de que el abuelo siempre estará ahí, pase lo que pase. No busca cariño. Busca lealtad futura. Antonio entiende que el verdadero poder no está en el dinero, sino en la influencia emocional. El momento más impactante llega cuando la trabajadora social aparece en la casa de David y Valeria. La visita no estaba programada para ellos. Alguien presentó una preocupación formal. David comprende inmediatamente quién pudo hacerlo. Valeria siente que el cerco se cierra. La profesional hace preguntas sobre estabilidad, sobre discusiones recientes, sobre la presencia de terceros en el hogar. La cámara insiste en los pequeños detalles, una carpeta mal escondida, una mirada esquiva, una respuesta demasiado rápida. Nada es incriminatorio, pero todo es ambiguo. Y en un caso de custodia, la ambigüedad pesa. Betty decide entonces revelar una pieza crucial. Confiesa que antes de la quiebra, Antonio transfirió fondos a una cuenta que no figura en los registros oficiales. No lo hizo para sobrevivir, lo hizo para planear. Esa información puede desacreditarlo si intenta presentarse como abuelo ejemplar y víctima arrepentida. Pero usarla significa exponerlo públicamente, iniciar un proceso legal que arrastrará el apellido Altamira por el lodo. Valeria entiende que enfrentarlo no será limpio. Será brutal. El capítulo avanza hacia un enfrentamiento inevitable. Aurora, en un acto impulsivo, intenta acercarse a Diego sin autorización directa de David. El niño se confunde, la llama mamá con duda, y esa sola palabra rompe algo dentro de todos. David llega justo a tiempo para impedir que se lo lleve. La discusión ocurre frente a vecinos, frente a miradas curiosas. Aurora finge fragilidad, habla de reconciliación, de segundas oportunidades. David pierde la paciencia por primera vez y levanta la voz. Y Antonio, que observa desde su auto al otro lado de la calle, sabe que la imagen que necesitaba ya fue creada. Un padre alterado, una madre aparentemente arrepentida, un ambiente inestable. Pero el episodio no termina con la derrota de David. Termina con un giro inesperado. Valeria, cansada de reaccionar, decide actuar. Convoca a Antonio a la misma oficina donde todo comenzó. Llega acompañada por Betty y por un abogado que no pertenece al círculo de su padre. Sobre la mesa no hay una carpeta negra, hay varias. Documentos de transferencias, contratos ocultos, pruebas de manipulación financiera. Valeria no grita. Habla con una firmeza que Antonio nunca le había visto. Le dice que si intenta quitarle a su hija o desestabilizar su hogar, todo eso se hará público. No para vengarse, sino para defenderse. Antonio escucha. Por primera vez no tiene el control total de la conversación. La última escena es devastadora y poderosa al mismo tiempo. Antonio se queda solo en la oficina después de que todos se van. Mira la ciudad otra vez. La guerra que inició ya no es unilateral. Del otro lado hay resistencia. Y mientras sostiene la prueba de ADN en sus manos, la rompe lentamente. No porque haya perdonado, sino porque entiende que la batalla no será sobre sangre. Será sobre poder. En paralelo, David y Valeria se abrazan en casa, conscientes de que la amenaza sigue ahí, pero también de que ahora luchan juntos, sin secretos. Diego observa desde la puerta, sosteniendo la mano de su hermana pequeña. La familia no es perfecta. Está marcada por mentiras, errores y manipulaciones. Pero por primera vez no parece frágil, sino consciente. El episodio cierra con Aurora recibiendo una llamada anónima. Una voz le dice que Antonio no es el único que mueve hilos en la sombra. Ella pregunta quién habla. La respuesta es simple, alguien que también cayó y aprendió a volar en la oscuridad. Corte a negro. Y queda claro que la caída de los ángeles apenas comienza.